Vamos a otros temas porque, mire usted, en las redes sociales circula un video, ya lo ha de haber visto, este video causa indignación ya que muestra la agresión que sufrió un vendedor a manos de un hombre y de una mujer. ¿Usted tuvo la oportunidad de ver este tristemente video viral? Pues le cuento que los atacantes ya fueron liberados. Esta es la historia completa, acompáñanos. Estas imágenes que observa en su pantalla ocurrieron el pasado sábado en la zona de Acrópolis, en Lomas Verdes. Se trata de la agresión física ocurrida contra un vendedor ambulante a quien con golpes y amenazas tratan de intimidar para que desaloje la vía pública. En el video viralizado a través de las redes sociales se observa a los agresores, un hombre corpulento, quien somete al vendedor en el suelo con golpes, y una mujer que con palabras altisonantes y un bate en mano lanza las palabras de advertencia al vendedor. Tras las agresiones, algunas personas intervienen para que dejen de golpear al vendedor. Incluso en un momento le piden al agresor que lo suelte porque está a punto de asfixiarlo. Sin embargo, los intentos son fallidos pues los golpes continúan. Luego de hacerse de palabras, el hombre y la mujer vuelven a enfrentar al vendedor, quien reclama las acciones en su contra, pero este es nuevamente golpeado, ocasionando destrozos además en un puesto de nieves. Tras conocerse el video, se supo que la agresión física de la que fue víctima el vendedor fue ordenada por una mujer, a quien en otro video el agredido identifica como Tania y quien se encuentra a bordo de un vehículo blanco. Estos hechos encendieron las redes sociales y por tal razón, la Fiscalía General del Estado de México emitió un boletín de prensa en donde explicó que tras la remisión de ambas partes al Ministerio Público, las partes llegaron a un acuerdo reparatorio como forma anticipada de solución del conflicto, lo cual se llevó a cabo la noche del pasado domingo 23 de septiembre, cuando la víctima accedió al ofrecimiento de mediación hecho por los agresores. Eric Pinto, 21 Noticias.